Ok, muy buen día. El tema que vamos a tratar hoy es sobre los cantares de gesta. Vamos a hablar en uno en especial, que es el cantar del Mío Cid. Vamos por nuestra primera diapositiva. Nos habla un poco sobre el contexto histórico. Nos dice que durante la Edad Media, la lengua de mayor prestigio fue el latín. En esa lengua se escribieron las obras más importantes, cuya temática siempre fueron religiosas y filosóficas principalmente. Solo hacia el siglo IX comenzaron a surgir creaciones literarias en las nuevas lenguas, llamadas vulgares, como la francesa, alemana, italiana y la castellana. Quiere decir que principalmente en estos tiempos estas obras fueron escritas en latín, ¿ok? Y su tema, y su tema principal siempre eran los temas de religión, temas religiosos y también filosóficos. Y chicos, bueno, ya después recién empezó a escribirse en otros idiomas, a los cuales le llamaban lenguas vulgares, ya que eran derivadas del latín. Entre ellas tenemos la francesa, la alemana, la italiana y la castellana, que ahora nosotros la conocemos como español. ¿Ya? Vamos con nuestra siguiente diapositiva. Dice, estas obras fueron transmitidas de manera oral en el siglo XII, empezaron a escribirse en lenguas vulgares o románicas. A ver, cuando dicen que esto fue transmitido de forma oral, quiere decir que eran narrados de los papás a los hijos, de los hijos a los hijos, a los hermanos, y pues cuando ellos tengan sus hijos, iban siendo narrados de esa manera. ¿Ya? Es por ello que la mayoría de estos cantares, de estas obras, son de carácter anónimo, son de autor anónimo, perdón, ya que no tienen un autor en específico. Aunque ya últimamente han tratado de rastrear quién haya podido ser el autor de dichas obras. Pero por ser de este carácter oral, que se transmitía de persona en persona, como que siempre ha sido difícil y un poco complejo hallar el autor de esas obras. Vamos con nuestra siguiente diapositiva. A ver, no dicen los cantares de gestos. Estas obras de composición oral recogidas por los juglares relataban las hazañas de los héroes o de un pueblo o de una nación medieval. Los héroes eran caballeros nobles, valientes, virtuosos. Los cantares de gesta existieron entre los siglos X y XII. Perdón, XI y XII. ¿Ok? Vamos con nuestra siguiente diapositiva. Eran narraciones de caballeros, ya que estamos hablando de una época como la Edad Media. ¿Sí, chicos? Características, poemas anónimos, como ya se lo había mencionado, los componían trovadores, quiere decir que iba a transmitir, eran compuestos por personas que lo narraban oralmente. La métrica irregular, a diferencia de la métrica que era en el clasicismo griego, que eran casi perfectas, tenían una medida exacta. Esos no. Poesía popular, al ser popular, como vuelvo a mencionar, se transmitía de forma oral, ¿no? Y se transmitía de forma oralmente. Así que, vamos a nuestra siguiente diapositiva. Algunos cantares famosos. Lo más famoso en Francia, el cantar de Roldán, un cantar muy famoso. En España, el cantar de Mío Cid. En Alemania, el cantar de los Nibelungos. En Inglaterra, bueno, en la zona que antes le pertenecía a Inglaterra, la que ya conocemos, Beowulf, que ya hemos visto la vez pasada. Bueno, luego tenemos el cantar de Mío Cid, algunos datos específicos. Pertenece al género épico. La especie es un cantar de gesta. El tema es la pérdida y recuperación del honor del Mío Cid. Ese es el tema principal de este cantar. Vamos a la siguiente diapositiva. La estructura tiene tres partes. El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la venta de Corpes. Esas son las tres partes. El destierro del Cid,
las bodas de las hijas del Cid y la frente de Cortes. Hasta aquí vamos a trabajar en el cuaderno. Hasta aquí copiamos en el cuaderno. Lo que viene a continuación ya está adjunta en la página web de la escuela, ¿ya? Y bueno, la imprimes y esa la pegas. O si no, dejas el espacio indicado y adecuado para imprimirlo cuando ya pase toda esa situación estamos pasando todos juntos, ¿no? Pero no por ello, por ser una separata, vamos a dejar de explicar lo que contiene nuestra separata. Así que lo que sigue a continuación está en la separata que se ha dejado adjunto. Vamos con lo que sigue. Bueno, nos presenta cuáles son los personajes de la obra. Tenemos a Ruy Díaz de Vivar, o algunos le llaman también Rodrigo Díaz de Vivar. Ya, Ruy o Rodrigo, no hay problema, es el mismo, que era el caballero del rey Alfonso VI. ¿Ya? El rey Alfonso VI es el rey de Castilla. García Ordóñez es enemigo del Cid. Doña Jimena es la esposa del Cid. Doña Elvira y Doña Sol son las hijas del Cid. Los infantes de Carrión, Fernando y Diego, son los que van a ser yernos del Cid. Ya son los que se van a casar con Doña Elvira y Doña Sol. Raquel y Vidas son unos judíos que tenían dinero, y ahí iré explicando después cuál fue su función en la obra. Martín Antonilés, Álvar de Fañés, de Minaya, Cuño Metiós, eran los hombres fieles del Cid. Vamos por la siguiente diapositiva. Tenemos a Ramón de Berenguer, el Cid le quita la espada colada. Ramón de Berenguer era conde de Barcelona. Bucar, que era un marroquí, al cual le quita la espada de Tizona. Y luego tenemos a Yusuf, el rey de Marruecos. Vamos a narrar un poco sobre la historia del mío Cid. El Cid es una obra un poco grande, pero vamos a tratar de resumirlo lo más posible y también dar los datos esenciales de la obra para no atiborrarlos de datos, o sea, decirle lo principal. Bueno, yo creo que primero, para entender un poco esta obra, hay que situarnos en el contexto. Antes de leerte esta parte, te voy a situar en el contexto. El rey de España, bueno, uno se puede decir rey de España, uno de los que tenía varios reinos, se llamaba Fernando I. O sea, él tenía varios reinos, tenía un montón de reinos, ya. Pero el rey, ya viéndose ya de edad avanzada, ya decidió dividir su reino entre sus hijos. Ahora, profe, ¿y qué tiene que ver acá el Cid? El Cid, ya, Rodrigo Díaz de Vivar, vivía en Castilla, donde era la ciudad principal del reino de Fernando I. Y ahí además el Cid como que era uno de sus engreídos, se puede decir, ¿no? Era uno de sus hombres de confianza, ya que venía precedido de una familia que tenía gran nombre y estima para el rey Fernando I. Entonces el Cid vivía en Castilla, que era la ciudad principal de todo el reino que tenía Fernando I, el rey Fernando I. Hasta ahí creo que estamos claros. Ya, Fernando I decide dividir su reino entre sus hijos. ¿Ya? Sus hijos tenía 3 hijos varones. Sancho II, por el cual le dirían Sancho II, Alfonso, García, ya ahí son 3. También tenía 2 hijas, doña Elvira y doña Urraca. Qué nombre tan curioso. ¿Ya? Ok, Fernando divide su reino entre todos sus hijos. A Sancho, que era el mayor, le da el reino de Castilla, que es donde vive el Cid. A Alonso le da el reino de León. A García le da Galicia. A doña Elvira le da el reino del Toro, que era uno de esos reinos que tenía. Y a doña Urraca le da
el reino de Zamora. Cuando muere el rey Fernando I, Sancho, el rey Sancho, ahora rey ya Sancho II, el rey de Castilla, él siempre se sintió en el derecho de tener todos los reinos porque era el hijo mayor, el hijo, el hijo de Fernando I. Así que decidió en 1970 declararle la guerra a sus hermanos. Pero antes de compartir con sus hermanos, se hizo del reino de Aragón, que no le pertenecía a ninguno de sus hermanos, conquistó Aragón y luego ya recién fue por los reinos de su hermano. El reino de León, que era el de Alfonso VI, el reino de Galicia, que le pertenece a su hermano García. ¿Ya? A los dos los confinó a un destierro, se puede decir algo así, en Toledo. Luego también conquistó el reino del Toro. Y cuando se disponía a conquistar el reino de Zamora, donde reinaba Doña Urraca, uno de los soldados de Doña Urraca, ¿ya?, se las arregló para asesinar al rey Sancho II. Es decir, mató al rey de Castilla, muerto. Es entonces que Alfonso decide reclamar los reinos, ya que era el segundo, los reinos de su hermano. ¿Ya? Él decide reclamar los reinos de su hermano. Entonces, se une con Doña Urraca y obtienen todos los reinos que habían pertenecido al padre, más Aragón. Así que el nuevo rey era Alfonso, y en ese momento se llamó Alfonso VI. Y entonces, el Cid, obviamente, él había sido uno de los mejores militares del rey Sancho, el rey que ya acaba de morir. ¿Ya? Y es más, él comandó las batallas contra los hermanos del rey Sancho. Es decir, él estuvo en contra del nuevo rey. Así que él teme un poco por su destino, ¿no? O sea, lo que va a pasar con él. Pero a favor de él, a favor del Cid, tenía de que él era un buen militar, ¿no? Y que tenía toda la admiración de Castilla. Él tenía toda la admiración del reino de Castilla, ya que los pobladores de Castilla no estaban muy, muy contentos de que el rey de León, el rey donde pertenecía a Alfonso, ahora sea quien los gobierne. Para ellos, el ideal y que los gobiernos debió haber sido un nuevo rey, pero que salga del reino de Castilla. Pero bueno, así fue la situación. Pero Alfonso, viendo la admiración que tenía el pueblo por el Cid, no quiso chocar con él, se puede decir, no quiso ponerse en contra de él. Y es entonces que lo manda a Sevilla a recaudar algunos impuestos para el rey Alfonso, ¿ya? Y bueno, y ahí es donde es acusado por que se había quedado con el dinero y que había dado traición, ¿no? Ya para esto, casi se me va este datazo, el Cid había sido casado con Jimena, con Doña Jimena, que a la vez era sobrina de Alfonso VI, pero no por ello el Cid era noble, no lo consideraba un noble. Ya habiéndote narrado toda esta parte, más o menos para que te ubiques, vamos a estar así con las diapositivas. ¿Ya? Porque si no, iba a quedar como que no se va a entender, profe, ¿por qué? ¿Y por qué le hizo esto? Ya, ahora sí. Bueno, dice, el Cid ha sido desterrado de Castilla por el rey VI, movido por una calumnia del conde García Ordóñez. García Ordóñez era un pretendiente de Doña Jimena. Él quería estar con Doña Jimena, pero el Cid se casó con Doña Jimena. Así que era el ex resentido, se puede decir. Así que el Cid es desterrado. Cuando dice desterrado, lo sacan del reino de
de Alfonso VI, ¿ya? Sin su dinero, sin su linaje, o sea, sin el título de noble, ¿no? Sin soldados, sin nada, pues, solo, fue expulsado. Bueno, el Cid se las arregla para reunir soldados después, ¿no? Dice, este destierro para el Cid significa el despojo de su honra y se propone reconquistarla luchando contra los moros. Rodrigo Díaz de Vivar aloja a su esposa e hijas en un monasterio en San Pedro de Cerdeña, al cuidado de don Sancho. Don Sancho era uno de sus soldados, no es el mismo Sancho II, por si acaso, no confundir. Entonces, quiere decir que Rodrigo decide luchar contra los moros. Profe, ¿quiénes eran los moros? Ok, te explico. En el tiempo que se da esta obra, había una fuerte disputa entre los cristianos y los musulmanes por el reino de España, ya que España tenía reinos que eran gobernados por reyes cristianos y había reinos que eran gobernados por reyes musulmanes. A los musulmanes le decían moros, quiere decir que era un rey, o sea, al decir un rey moro quiere decir que era un reino moro, era un reino musulmán. Y siempre ha habido esta disputa entre musulmanes y cristianos, creo que hasta el día de hoy. Así que Rodrigo Díaz decide reconquistar su honor combatiendo contra estos reinos. Luego, con la ayuda de uno de sus hombres, logra obtener dinero de los judíos Raquel y Vidas. Profe, Raquel y Vidas, judíos. Ya, sucede que los judíos siempre se han caracterizado, creo que hasta el día de hoy, de ser personas, bueno, también por lo que les dicta su doctrina, ¿ya? Ser personas que tienen dinero, ¿ya? Son personas que tienen siempre dinero. Y Raquel y Vidas, que son dos mujeres, tenían este dinero. ¿Y qué hace Rodrigo? Rodrigo, junto con Minaya, ¿ya? Estafaron a estas mujeres. Ellos llevaron 2 cofres, ¿ya? Diciendo que dentro de los cofres había oro, había riquezas, etcétera, ¿ya? Y que le hicieran un préstamo por esos cofres, de 600 monedas. Las mujeres aceptaron los cofres, pensando de que efectivamente dentro de los cofres había riquezas, había joyas, ¿no? Ya que los hombres de Rodrigo se habían encargado de hacer un pequeño ejército, ¿ya? Algún dinero se habían llevado, ¿no? Pero la realidad es que estos cofres no tenían nada de dinero, no tenían ni joyas, ni nada de eso. Lo que tenían era arena nada más. Así que esas dos fueron engañadas, fueron timadas. Bueno, dice, posteriormente emprende sus luchas apoyando su fe cristiana y en los fieles hombres que lo siguen en su campaña bélica. A ver, la segunda parte corresponde a lo que son las bodas de las hijas del Cid y se inicia con la toma de Valencia. Profe, explíqueme qué tiene que ver con Valencia. Ya, Valencia, como te expliqué hace un momento, era un reino, pero no cristiano, era un reino moro, ¿ya? Era un reino que era gobernado por un musulmán, ¿ya? Rodrigo derrota al Cócer, rey de los moros, ¿ya? El rey de los moros lo derrota con una estrategia, con una hazaña. Profe, ¿cómo lo hizo? Te lo narro rapidito nada más, no te voy a dar tanto detalle. Rodrigo llevó todos sus ejércitos, eran 300, como la peli, sí, como la peli. Eran 300 nada más soldados, ya y hicieron sus campamentos afuera de los muros de la ciudad de Valencia. Ya, el rey moro vio, oye, no, sí son pocos, pero son pocos. ¿Los combatimos? No, pero igual no nos van a atacar, sí son poquitos. Ok, y decidieron. Y Rodrigo, que era muy inteligente, muy astuto, ya, decidió que retiraran los campamentos y dejaran un solo campamento, es decir, un puñadito de gente.
nada más. Los demás se escondieron en la parte baja de un río que era cercano. La cosa es que cuando los soldados y el rey moro vieron esto, dijeron, no, pues ahora son menos, vamos a atacarlo, vamos a sacarlo de las afueras de nuestras murallas. Y salió con todo, pues, ¿no? El ejército de los moros a corretear, se puede decir, ¿no? A este puñado de ejército. Y dejaron las puertas de la ciudad abiertas. Bueno, y aprovecharon esto los demás soldados del Cid y ingresaron a Valencia y tomaron Valencia, pues. Y tomaron Valencia y derrotaron a los soldados moros. Así que ahí tomó Valencia, un reino importante tomó Valencia, un rey que es un reino importante para Alfonso, pues, ¿no? Para España en realidad, ya que el reino de Valencia tiene la particularidad de que tenía acceso al mar. Así que por aquí llegaban todos los ejércitos de los moros. Bueno, después de esta victoria, recopila los bienes de los moros, Rodrigo, y se lo envía mediante Minaya, que es uno de sus hombres fieles, al rey Alfonso VI, para buscar el perdón, ¿no? El perdón y que termine el destierro. Pero Alfonso VI recibe los bienes y no les quiere dar el perdón, pero sí perdona a Minaya, le da el permiso, la autorización de que pueda transitar en todo el reino sin que lo detengan, ¿no? O sea, también ya no está desterrado Minaya. Minaya puede ir y venir, no hay problema con él. Pero Rodrigo sí exiliado. Así que ya teniendo el reino de Valencia siendo defendido, ahora sí, ya, el rey Alfonso decide como prueba de su arrepentimiento, se puede decir, él tenía que dar a sus hijas, a doña Sol y doña Elvira, a sus hijas en matrimonio. ¿Ya? Y es donde las da en matrimonio. Vamos a leer lo que nos dice nuestra diapositiva. Y se inicia con la toma de la ciudad de Valencia, que ya la mencioné. El Cid realiza grandes hazañas y envía periódicamente regalos al rey hasta que finalmente, al tomar Valencia, el reino moro más grande y rico de España, el rey permite que sus esposas y hijas viajen a Valencia para el reencuentro. Ok, les dio permiso para que en Valencia doña Elvira y doña Sol puedan, y la esposa doña Jimena puedan reencontrarse con el Cid, ¿no? Luego de ello, el Cid defiende Valencia de los ataques de Yusuf. ¿Ya? Profe, ¿quién era Yusuf? Yusuf era el rey de Marruecos. O sea, ya no estamos hablando de una ciudad, estamos hablando ya casi de un país. O sea, era un personaje muy poderoso, muy poderoso. Inclusive hay videos que nos hablan sobre este personaje. Y tenía un vasto ejército, un ejército muy grande. Pero con las estrategias el Cid logra defender la ciudad de Valencia y lo derrota. Derrota a Yusuf. Y al ser derrotado envía mucho más regalos al rey Alfonso y bueno, el rey Alfonso accede, ¿ya? Lo perdona. Pero a pesar de los méritos no alcanza la nobleza de sangre. El rey dispone el matrimonio de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, que eran sobrinos de Ordóñez. ¿Recordáis que Ordóñez era el ex que estaba enamorado de doña Jimena? Así que no, como que no fue una muy buena decisión, ¿no? Pero bueno, el Cid no está de acuerdo, pero no puede desobedecer a su rey, ¿no? Otra vez, demasiado, pues. Y aceptan, las acepta en matrimonio.
Se hacen las nupcias, se casan, la fiesta. Las fiestas duran 15 días. En la tercera parte se llama la frente de Corpes. Los infantes de Carrión se muestran cobardes en dos situaciones, dos ocasiones. ¿Ya? La primera fue durante el escape de León. Sucede que en Valencia, que todos vivían en Valencia, en el reino del Cid, donde estaba el Cid, en Valencia se escapó un león, que era pues su mascota del Cid. ¿Ya? Y cuando lo vieron sus yernos, ya don Diego y Fernando, cuando vieron al león, se escondieron. Bueno, luego los soldados, los trabajadores del Cid, lograron capturar al león, lo calmaron, ¿no? Pero estos dos hombres quedaron como cobardes, quedaron pues, ¿no? Y esto se fue extendiendo en Valencia, o sea, como que todos ya sabían de lo que había pasado. Entonces se volvieron el punto, pues los agarraron de punto, por ser cobardes, por escaparse de León. ¿Ya? Y la segunda fue el enfrentamiento contra el rey Bucar. Profe, ¿el rey Bucar quién es? Ya, sucede con el rey Bucar, que era el nuevo rey de Marruecos, ya que quería retomar Valencia. Y el rey Bucar es derrotado por el ejército del Cid. Pero, sucede que el Cid pensó, ok, hemos ganado, mis yernos han estado en la batalla, han estado en la guerra y ellos han comandado, ya son dignos. Pero no fue cierto, ya que simplemente el ejército del Cid prácticamente fueron solo los que derrotaron al rey Bucar. Y dato adicional. Es donde obtiene la espada de Tizona, el Cid, perdón, el rey Bucar. Ya. Y los yernos se atribuyeron toda la victoria, pero el pueblo, la gente, sabían que no fue así, los soldados sabían que no fue así, y siguieron convirtiéndose en el punto de burla para todos, pues, ¿no? Eran tratados como unos cobardes. En realidad tuvieron un comportamiento muy cobarde. Ya, y los infantes de Carrión, ya, o sea, los yernos, ya cansados de eso, traman una venganza a través de las esposas, las hijas del Cid. En un supuesto viaje de Carrión, ellos dijeron, Rodrigo, queremos ir a nuestro reino, a donde está nuestra familia, para presentar a nuestras esposas, para decirlas. Allí, ya que no hemos estado mucho tiempo allá, hemos estado mucho más tiempo acá en Valencia. Y Rodrigo, con un poco de dudas, porque Rodrigo es el Cid, por acaso, un poco de dudas, ya, bueno, ok, vayan, me dice, ¿no? Vayan. Pero no estaba tan seguro, así que envió a Félix Muñoz, que era uno de sus hombres de confianza, a que vaya en la caravana, ¿no? Y cuando todos estaban yendo rumbo al reino de Carrión, ya, los infantes dijeron, ustedes avanzan un poco más, asegúrense de que el camino esté tranquilo y nosotros venimos por detrás. Y llevaron a las hijas del Cid a un bosque. Y bueno, ahí demostraron toda su cobardía, ¿no? Las amarraron, las desnudaron, le quitaron toda su ropa y las azotaron, las agarraron a latigazos, las dejaron más que heridas. Félix Muñoz, sospechando que algo raro pasaba, regresó y las encontró. Y cuando las encontró todas destruidas, todas lastimadas, bueno, les salvó la vida y las llevó al reino de Valencia, ¿ya? Y todo el pueblo se enteró todo el pueblo, y también el Cid estaba muy molesto, así que cuando se enteró el rey Alfonso, convocó a una corte, a un juicio. El Cid primero quiere que disuelvan ese matrimonio,
que le devuelvan todos los regalos que le entregó el Cid a sus yernos, tanto en oro y en dinero, y también los regalos que él les había dado a ellos, que eran la espada de Tizona y la espada colada, que las había ganado en algunas batallas, y se las había dado como muestra de afecto, se les había dado a sus yernos. Así que ya viendo esta situación, devolvábame todo eso. Dice, el Cid recobró su honra por segunda vez a través de duelos a muerte entre sus hombres y los infantes de Carrión. Los hermanos tuvieron que devolver las dotes que recibieron por parte del Cid. ¿Ya? No contento con el dinero, el Cid necesita recuperar su honra y hace que algunos de sus hombres se batan en duelo contra estos infantes, lo cual accede el rey Alfonso. Cuando ganan los hombres del Cid, ¿ya? Las hijas del Cid fueron pedidas como esposa para los infantes de Navarra y Aragón. Así que se volvieron a casar las hijas del Cid. Y con esto, nuevamente y por fin, el Cid ya es un noble español, ya que cuando hablamos de infantes son reyes, ¿ya? Príncipes de Navarra y Aragón. Así que el Cid ahora sí estaba emparentado con reyes. Y de forma definitiva. El Cid recuperó su honor nuevamente. Y bueno, y de esta manera culmina la obra del mío Cid. Como te digo, la obra del mío Cid es un poco más larga, tiene muchos sucesos, por ejemplo, el enamoramiento de doña Jimena y el Cid, ¿no? Lo imposible que les hizo la vida Ordóñez en esa etapa, ¿no? Pero creo que con lo narrado ya es suficiente para poder entender esta obra. Te recomiendo que si tienes la oportunidad de leerla, la puedas lecturar, ya que esta es una de las obras más importantes en lo que es la literatura. Y siempre tienes que haberla leído, porque en algún momento te la van a pedir, te la van a decir, oye, y el Cid, ¿qué tipo de texto era? ¿Qué cosas del Cid? Es un cantar de gesta, ¿no? Se puede decir que el mío Cid es el más importante, se puede decir, de los cantares de gesta, porque los demás sí son muy interesantes, como el cantar de Nibelungo, el cantar de Roldán, no son tan conocidos como el mío Cid. Bueno, chicos, de esta manera yo me despido, esperando haberte apoyado, ayudado con este pequeño video, deseando haber podido dejarme entender ya por ustedes. Les deseo un buen resto del día, cuídense mucho, saludos.